Buenas noches. Estamos tratando de generar estos pequeños encuentros que son más que nada reflexiones. Hoy lo que tengo ganas de hablar un ratito para ver si alguno tiene ganas de escucharme, ya que estos no tienen muchas pretensiones de ser más de lo que es. Tiene que ver con el romanticismo. Yo tengo más de 70 años y soy de una generación que podría decirse la última generación de los románticos. Nosotros tuvimos nuestra adolescencia entre principios y mediados de los años 60 y nuestra juventud en los años 70. Nosotros ese romanticismo lo podríamos definir como una cuestión cultural adquirida. Somos la generación de la posguerra y donde nuestros valores tenían que ver con que lo individual siempre debía de alguna forma postergarse a lo colectivo. Este romanticismo era que existían muchísimas causas nobles y que todas las teníamos que abordar aún desde la diversidad. Y no puedo decir que el mundo era mejor que el que soy, porque estaría mintiendo, porque veníamos de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, estábamos en la Guerra de Vietnam, todas las luchas de liberación en África, movimientos guerrilleros de liberación en América Latina, la Guerra de los 6 días en Medio Oriente, conflictos que hubo entre países asiáticos que van a terminar con el golpe de Estado del 76 en la Argentina y en muchos otros países de América, con lo cual no es que estoy acá tratando de decir éramos mejores. Vivíamos en un mundo extremadamente complejo, pero un mundo que peleaba por un cambio, y ese cambio lo que estaba en juego era un mundo donde todos íbamos a estar mejor. Los enemigos, los que se oponían a esto, que son los que hicieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los que hicieron el famoso Tratado de Berlín donde se dividieron África, todo eso estaba, son siempre los mismos. Lo que pasa es que estas ideas del individualismo, del neoliberalismo inglés, porque hubo un liberalismo francés, el de Rousseau, que de alguna forma planteaba la cuestión de la voluntad general, donde también ahí había un todos, pero había los socialistas utópicos, el marxismo, montones de filósofos del siglo XIX y principio del siglo XX, que donde lo que se planteaba era cómo se integraba ese yo a un nosotros que iba a poder complementar o cumplir por primera vez en la historia un rol integrador de la sociedad donde la mayoría, los pueblos, pudiesen dirigir sus propios destinos. Y toda esa generación era romántica porque creía que eso era posible. Y esto de alguna forma estuvo acompañado por montones de movimientos que fueron mucho más allá de los movimientos guerrilleros en África o en América Latina, que tienen que ver con el rol de la mujer, el rol de la música, la participación masiva de la juventud en las universidades y haciéndose cargo del conocimiento. Pero como sabemos, la explotación del hombre por el hombre tiene muchísimos siglos
muchísimos siglos de experiencia. Pensemos que esto ya viene desde la esclavitud, donde se aprovechaban de la totalidad del prisionero para transformarlo en un medio de trabajo sin salario, sin derechos y sin humanidad. El hombre era escindido en la esclavitud de su humanidad. Esa humanidad que era discutida también en los periodos medievales, donde se daban las grandes discusiones aún dentro de la iglesia si esto era así o no. Bajo la sangre de millones y millones de personas que luchaban por sentirse que eran iguales a los otros hombres y que costaban de los mismos derechos, llegamos a un siglo XX donde a partir de dos grandes guerras, que no se discutía esto, en esas dos grandes guerras lo que se discutía era la división del mundo de esos grupos poderosos. Pero la consecuencia de eso fue que entre uno de esos bandos participaba la Unión Soviética, que con todas sus dificultades, con todos sus errores, son los verdaderos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, a la que el capitalismo se acopla a último momento para no quedar afuera, ya que ellos antiguamente su posición no era la de 1945. Es Estados Unidos no entrando en guerra en el 41, en el 42, en el 43. Es Inglaterra conspirando para que Alemania ocupe la Unión Soviética. Pero cuando todo eso termina, en la década del 50, ante esa potencia que había quedado, que era la Unión Soviética, que aún con todos sus errores seguía siendo un país que planteaba la sociedad como socialista, como una distribución diferente de la riqueza. Y no estamos hablando del comunismo, porque eso jamás estuvo en discusión en esos momentos, que es donde cada uno da de sí todo lo que tiene y toma solamente lo que necesita. Ese es el hombre nuevo. Por eso también me enojé un día, no lo llamé porque no soy de llamar ni nada, por Borrón y porque hizo un comentario como que en ese momento la izquierda planteaba que todos somos iguales. Jamás planteó eso la izquierda, Borroni. La izquierda planteó de que todos somos diferentes, porque tenemos diferentes capacidades y tenemos diferentes formaciones y diferentes historias. Pero lo que sí tenemos que tener es la capacidad en la izquierda de comprender que en un mundo nuevo cada uno tenía que dar lo mejor de sí, todo lo que tenía, porque era feliz, porque no era explotado y porque su trabajo era lo que realmente lo constituía en hombre. Pero solamente tomar de sí lo que necesitaba, porque no necesitaba acumulación, porque la acumulación era ni más ni menos que un factor de poder para poder competir con un otro al que se le quiere despojar de parte de su fuerza de trabajo. Y al despojarlo de parte de su fuerza de trabajo, lo despojamos de parte de su humanidad. Pero no era esto lo que quería discutir. En realidad me fui para la mierda. Lo que realmente quería discutir es que nuestra generación, la última generación romántica, es que creía que teníamos que juntarnos. Pero juntarnos a través de un proyecto común, solidario, para construir un mundo mejor. Y en ese romanticismo de querer construir un mundo mejor, nosotros interpretábamos el arte de forma diferente. Porque el arte no era individual, el arte tenía que ser social, aunque siempre es creado por un hombre en forma individual. Pero el contenido de ese arte tenía que tener el todos, el nosotros, el camino, una pista, algo que nos llevara a encontrarnos. Y ahí tenemos todo lo que va a ser el arte que surge a borbotones. Los mejores años del folclore, el nacimiento del rock, el rock nacional, la música progresiva, el nuevo jazz, los boleros retoman una fuerza importante porque aún
en cuestiones sentimentales o de pareja, todos queríamos encontrar, en el caso de los hombres, esa mujer, y presumo que las mujeres ese hombre con el cual iban a compartir su vida. Y su vida no era un negocio o un emprendimiento. Su vida, su pareja, y yo no estoy en la cuestión de la iglesia, del matrimonio, de la fidelidad y el juramento y todo eso, sino en la pareja de la honestidad, de dos personas que se encuentran porque se aman profundamente, porque se quieren construir un mundo en el que haya otros que también construyen y en el cual entregan a sus hijos para que construyan esa construcción. Es compartirle la música a un amigo. Si esto lo escuchan algunos amigos, sepan que de ahí viene que soy un hincha pelota, que todo el tiempo que escucho música, porque realmente soy un menómano, les comparto lo que me gusta, porque la música la entiendo así. Entiendo la música como algo que si me gusta, lo tengo que compartir. Si leo un libro, lo tengo que compartir. Y si lo leí y me gustó, lo puedo regalar. Soy un gran regalador de libros y he tenido muchísimos libros en mi vida y tengo muchos libros todavía, así que seguiré regalando. Y que cuando escribo, no pienso en publicar un libro, aunque me gustaría, lo estoy pensando, pero escribo hace 50 años y en general lo que hago con mis poemas los comparto entre amigos, para que mis amigos sepan qué pienso, porque uno en los poemas generalmente lo que está haciendo es entregando esa parte de uno más vulnerable que teme a ser lastimada y que solamente se entrega en los lugares donde encuentra ese compañero, ese amigo, como decíamos nosotros antes, ese camarada con el cual podés ir codo a codo o darle tu espalda. Y en realidad esta reflexión, que podría también referirse a lo que sé, la memoria de un viejo boludo, no sé, el nombre que ustedes quieran ponerle, pero que en realidad iban a la preocupación que tengo hoy desde haber ejercido mi carrera como docente en filosofía en la universidad, de ver cómo la verdadera batalla no se libró en la selva, no se libró en las barricadas de las calles, se libró en los medios de comunicación, en las escuelas, en la mercadotecnia, en crear un mundo donde los seres piensan desde un individualismo tan cerrado que ellos están antes de todo. Pero ese antes de todo está en que ellos son los que van a construir su propio mundo, no un mundo para todos, un mundo para ellos, donde ellos creen que van a vivir mejor, a partir de obtener ventajas de los otros. Y esas ventajas de los otros es, me importa un carajo lo que te pase. Y la fantasía que se les crea además de que aunque no tenga un carajo, si soy lo suficientemente egoísta y pienso en mí, en el futuro lo puedo tener. Por eso nos encontramos con montones de microemprendedores que no tienen plata ni para comprarse una moto y hacen deliveries en bicicleta, de personas que compran 10 pares de media para venderlas y creen que en ese trabajo de ser sus propios dueños encontraron la libertad y ponen la libertad
como un fin, y la libertad jamás fue un fin. Y esto ya lo sabían los antiguos filósofos, que planteaban las discusiones entre los medios y los fines. Y el propio Aristóteles decía ya hace más de 2000 años, el único fin lícito en el hombre es ser feliz, no es ser libre. La libertad es un merecimiento, no una construcción. No somos libres cuando nos esclavizan o por la fuerza o por diferentes medios. Pero no es una construcción mía la de ser libres, es un derecho. La construcción mía es hacer cosas para ser feliz. Es no encontrar el dinero como un fin en sí mismo, porque creo que el volumen de dinero me va a dar felicidad. Porque creo que el estar sobre los otros me va a dar felicidad. Porque ese llamado éxito, que es ser un jefe, un encargado, algo en algún lado, el portero del club, que tiene el poder para cagar a pedos al que entra y al que sale, cree que eso lo hace feliz. Y eso es ignorancia, es desconocer verdaderamente lo que es la felicidad. Y la felicidad es un fin que se logra cuando nosotros somos conscientes que necesitamos dinero. Pero tenemos que ver cómo lo conseguimos y qué damos a cambio de ese dinero. Cuando reconocemos que nos gusta tener un título universitario, terminar una carrera industrial, poder poner una pequeña fábrica donde desarrollar mis ideas, inventar la teoría del huevo, lo que sea, o ser el jefe en el banco que trabajo, o en la tienda, o en el mercado, donde sea, porque creo que tengo capacidades para organizar y dirigir, pero que ese no es un fin en sí mismo. Es un medio para ser feliz, porque hago y doy de mí en ese trabajo lo mejor que tengo. Pero que me tomo tiempo para ser humano, muy humano, y ser humano, muy humano, es poder reencontrarme con otros, porque solamente puedo ser yo si me puedo ver y reconocer en otros que sean como yo, alguien que busca el reconocimiento del otro, alguien con el que logro empatía, alguien con el que puedo abrir mi corazón sin temor, alguien que sé que me cuida y alguien al que quiero cuidar, y un mundo que quiero proteger y no lo quiero destruir, y lugares que quiero preservar, porque sé que en ese lugar van a vivir mis hijos o mis nietos, porque no puedo ser feliz en un mundo donde hay tanta violencia, donde todo me genera tanto miedo. Y es esto lo que me preocupa. Y los románticos lo vemos con más facilidad, porque los libertarios, ya sean de derecha o libertarios de izquierda, que también los hay, o peronistas y radicales confundidos en creer que el fin es tener un cargo, es tener un sueldo, una cuota de poder, un cartel que diga García Conducción, y perdón por los García, porque puede tener cualquier apellido, pero quiere ser Conducción, no quiere un mundo mejor. Cuando yo me encuentre con políticos
como los que conocí, que cuando me hablaron por primera vez en un club y yo le dije, ¿y para qué? Me dijeron, porque tenemos que hacer un mundo mejor, donde la gente sea más feliz, donde la gente tenga más tiempo, donde la gente pueda desarrollar toda su creatividad. Desgraciadamente el que me lo dijo hoy, no creo que piense lo mismo, porque sé por dónde anda, sé lo que hizo, sé lo que consiguió, sé cuáles eran sus metas de éxito y desgraciadamente no creo que en el fondo sea feliz porque era extremadamente inteligente y creo que sabe que no es feliz, que solamente tuvo éxito. Pero esto, no sé, sería una reflexión fundamentalmente a los jóvenes, pero también a los jóvenes que se dicen militantes, porque realmente me enoja, porque los quiero, porque ellos son a quienes nosotros de alguna forma le tendremos que haber dado ese bastón de mando. No sé qué dijo una vez Cristina, que iba a entregar un cetro. Bueno, Cristina, te equivocaste, porque ese cetro que vos entregaste no sé a quién, se lo metieron en el culo y no lo encuentran, porque en realidad en todo alrededor del peronismo lo único que están pensando es quién se queda con el pedazo más grande de la torta, aunque todavía no sabe si tienen torta. Porque si algo tienen lo de Milei, que saben, es que se van a matar por los pedazos de torta y les importa un carajo a todos los que tengan que matar, porque en realidad ellos, el fin que tienen no es ser felices. Ellos saben que lo único que les interesan son los medios para conseguir cosas, ni siquiera poder. El poder para ellos es un medio para obtener cosas. Y esas cosas generalmente son dinero que se obtiene cagando a mucha gente, entre ellos a los jubilados, entre lo que me encuentro. Pero no solamente cagamos a los jubilados, cagamos a todos, porque cuando no hago un camino, cago al mundo que me rodea y que tiene que ir por ese camino. Cuando le quito presupuesto al Hospital Garrahan, cago a todos los padres y a los hijos y a todo aquel que en algún momento tenga una desgracia. Cuando le quito presupuesto a los hospitales públicos, estoy determinando la muerte de miles de personas. Cuando determino que le quito presupuesto a las universidades nacionales, estoy entregando al país, porque determino que voy a tener una juventud que cuando se transformen en profesionales van a ser menos que los que necesito para desarrollar un país. Cuando entrego el territorio y entrego los recursos, estoy haciendo más pobre al todos. Y nosotros los románticos íbamos por el todos, que es el nosotros, no el ellos. Y ya se me hace como difícil porque lo tendría que hacer demasiado largo y como un docente jubilado en la universidad después de muchos años, tengo muchas falencias y una de ellas es hablar demasiado. Pero realmente esto quería decir, los románticos disfrutábamos la música, disfrutábamos ir al cine con un amigo, sentarnos a tomar un café después y hablar de la película. Nos gustaba bailar, sacar a bailar una chica que nos gustaba, tomarla de la cintura y soñar que si esa era la elegida, íbamos a ser parte de la construcción de un mundo nuevo. Y que cuando nos juntábamos en un bar, que podía ser el Trébol de Liniers, el Tokio de Morón, o la Giralda en Capital, el Foro, o La Paz, o el que sea, era para discutir de proyectos políticos,
de cuál era ese mundo, porque yo puedo tener una idea del mundo y ustedes tener otra, pero sí de un mundo mejor. Pero de muchas de esas mesas surgieron individuos que venían de nuestra generación, pero que en realidad se olvidaron del fin último, que el pueblo sea feliz. Y lo que se dieron cuenta era de que ellos creían que su felicidad radicaba en que ellos lograran cosas a partir de que los otros no las lograran. Y lo único que puedo confiar y trato a través de este video es que puedan reflexionar sobre sí mismos si son felices, porque merecen ser felices. Y que traten de darse cuenta de que cada vez que le dice que tienen que tener un logro, ese logro tiene un costo muy alto. Y si algo tiene el tiempo, es que lo que pasó, pasó y no se puede reformar. Solamente podemos hacer algo para adelante. Y yo creo acá que desgraciadamente los partidos políticos están muy confundidos, desde la izquierda hasta el progresismo. Lo lamento porque aprecio mucho a Bregman, pero cuando veo lo que está haciendo el trotskismo, y sí, hacen algunas cosas buenas, al menos no entran en los grandes curros, pero no se diferencian mucho del resto, porque hay tantas peleas internas por poderes mezquinos entre ellos, que se dividen y se dividen y se dividen, y el proyecto, ¿dónde está? ¿Cómo voy a construir una sociedad donde tenga mejores condiciones? Primero, para distribuir tengo que distribuir, pero después, ¿cómo distribuyo? ¿Cómo conduzco esa distribución y ese crecimiento, ese para qué? Y Bregman, quiero ser feliz. Si me decís cómo, te sigo. Cristina, quiero ser feliz. Si en vez de tantas peleas me dicen cómo, van a discutir un proyecto y se van a dejar de hinchar las pelotas en las conducciones y en esos feudalismos municipales que construyen, donde lo único que hace es que la gente se canse, porque el peronismo en los 50 y en los 60 era un sueño. Hoy es una pesadilla de la gente que cree que hay una manga de corruptos que se quedó con el partido y que lo único que les interesa es estar ellos en el cargo. Y acá la cuestión no es estar en ningún cargo, es dirigir un movimiento para producir un cambio. Esa burocracia sindical, no me mientas, Cristina, todos sabemos quiénes son. Son los mismos que en los años 60 quisieron voltear a Perón. Rucci, que era un facho, que trajo a Perón, pero que nunca quiso entregarle el poder real a la clase trabajadora. Una izquierda de los años 70 que tuvo su valor histórico y en ese momento el retorno de Perón, pero que hoy la tenemos a Bullrich, parte de eso, y podría nombrarte un montón más, y después te puedo nombrar un montón de otros que lo único que son técnicos, asesores, gente sin sueños. El peronismo tiene que encontrar nuevamente un rumbo como tuvo entre los años 50 y 60. Y el radicalismo realmente no quiero hablar del radicalismo, realmente porque admiré siempre a Leandro N. Alem, tuve mis contradicciones con Hipólito Yrigoyen,
y me pareció una de las personas más honestas, Raúl Alfonsín, aún con montones de diferencias. Y que cuando veo a los que hoy se llaman radicales, los repudio, realmente los repudio, por ofensa a Alfonsín, a Irigoyen y a Alem. ¿Y la derecha? No, la derecha siempre fue la derecha está ahí. A la derecha la reconozco y admiro su capacidad de recomponerse y los recursos que tiene y que sigue teniendo y ha logrado que ninguno de nosotros podamos encontrar la vuelta para demostrarles a todos que somos nosotros los dueños de eso. Somos los dueños de la Argentina, somos los dueños de los recursos. Siempre fuimos dueños de nuestra libertad, no necesitamos que nos la dé Milei. Lo que necesitamos es darnos cuenta de que tenemos que construir un proyecto donde no vengan de afuera a seguir robando nuestros recursos y a seguir haciéndonos sentir a nosotros que somos unos idiotas que no sabemos cómo administrar nuestros recursos y encima que se los llevan, no los pagan, nos endeudan para que nosotros tengamos que pagarle a ellos. ¿En qué estamos pensando? No perdamos más tiempo en pelotudeces, mucho TikTok, mucho querer ser populares y tener muchos likes y muchas visitas, poco estudio y poca reflexión, mucha imagen y poca letra. A veces pienso que debemos volver a la poesía, a la literatura. ¿Por qué esta generación no nos está dando un Cortázar, un García Márquez, un Borges, un César Vallejo, un Neruda? Porque quizás no estamos haciendo nada para construirlo. Y bueno, León, si me estás escuchando entre todos los que trataré de enviar este video para que lo vean, te pido disculpas porque tu visión de las cosas que digo yo es que soy un escéptico. Y en realidad puede ser que tenga un gran nivel de escepticismo, pero lo hago con la ilusión y las convicciones como hacíamos nosotros las cosas en los años 70. Producir un cambio, compartir un sueño, que nos juntemos para ir a algún lado, pero primero acordemos dónde, cómo, con quién. Y bueno, un abrazo grande a todos los que conozco y mi saludo a los que por ahí lo ven y no me conocen. Yo soy Carlos Páez. Para mis amigos de la militancia de los 70, Carlitos. Nos vemos.